40 años del 23F, del intento de golpe de Estado que sacudió nuestra democracia, justo cuando estamos viviendo el primer año de otra época que dejará huella en los libros de historia. Los buenos datos de evolución de contagios en todo el continente europeo han multiplicado las reservas turísticas, pero los hoteleros se muestran por el momento muy cautos. En nuestro país, acuerdos entre gobierno y oposición para renovar las instituciones. De vuelta a las islas, éramos testigos de una búsqueda que se ha alargado durante casi 5 años y continúa la incertidumbre para cientos de migrantes atrapados en las islas. Estos son solo algunos de los temas. Arranca aquí la semana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al repaso de la actualidad de los últimos días, un repaso con temas bastante diferentes, aparte evidentemente de la pandemia de la COVID-19 y que no puede ignorar un debate que ha provocado un terremoto en la izquierda y en el feminismo. El proyecto de la ley trans incluye cambios importantes para este colectivo y para la que por el momento, Raquel Pérez, no hay acuerdo entre los partidos. Así es, Eva. Hoy analizamos en profundidad los puntos de la ley trans que han generado más debate. Hablamos con representantes de los colectivos trans, con profesionales médicos especializados y con portavoces de los colectivos feministas para intentar explicar de forma didáctica por qué ha surgido tanta polémica en torno a este proyecto de ley. También abordamos hoy la situación en la que se encuentran los menores migrantes que llegan a Canarias. Las pruebas médicas para certificar que realmente son menores sufren un importante retraso y esto los deja en un limbo legal. Lo podrán ver en solo unos minutos aquí en La Semana. Una semana llena de noticias relacionadas con las personas migrantes ubicadas en campamentos, hoteles o en centros de internamiento. Se anunciaron, por ejemplo, vuelos de deportación que finalmente no se produjeron y traslados de migrantes mientras habría nuevas instalaciones en La Laguna. Precisamente en esta ciudad ha exigido de manera unánime una atención digna para las personas migrantes y la derivación a la península y el resto de Europa. A finales de semana llegaban las primeras personas a las instalaciones de las canteras. Al Hierro llegaba una embarcación con 57 personas a bordo y un fleco más sobre esta cuestión registrada en Gran Canaria. La detención de 14 personas, supuestos patrones de pateras y cayucos tras los viajes que supuestamente organizaron y donde fallecieron 3 personas, entre ellas un menor de 9 años. Pues precisamente de los protagonistas de esa actualidad son, como han visto, los menores. Ser considerado menor de edad supondrá importantes cambios en la situación que se encuentra el migrante en nuestro país y los derechos a los que puede acceder. Chaxirasi Herrera ha hablado con forenses, abogados y con los propios menores. Llevamos 2 meses hablando con Cruz Roja y ellos no han hecho nada. Cuando hicimos la huelga nos prometieron hacerlo, pero hasta ahora nada. Todos tenemos partida de nacimiento y carné escolar. Queremos estudiar o hacer formaciones para tener algo en el futuro. Aquí estamos con mayores y siempre pasa lo mismo con ellos. Tienen más fuerza y es como en África, el más fuerte manda siempre. Somos menores y queremos salir de esta situación. Badara tiene 17 años, llegó en Cayuco a Canarias hace 4 meses y desde entonces vive en uno de los recursos hoteleros habilitados por el gobierno para el acogimiento temporal de personas migrantes. Como él, casi un centenar de menores conviven entre adultos. Nosotros firmamos un papel que no sabíamos lo que era. Algunos firmamos un papel que no sabíamos lo que significaba. Era imposible no hacerlo. Y firmamos que éramos mayores de edad, cuando nosotros tenemos menos de esa edad. Y están conviviendo entre adultos y esto hay que tenerlo en cuenta. Muchos chicos tienen entre 15 y 16 años y lo que quieren es estudiar, lo que quieren es otra posibilidad de vida, lo que quieren es demostrar esta realidad que les está sucediendo. Protagonizaron una huelga de hambre pidiendo apoyo legal para que les sea reconocida su condición de menores, pero no lo consiguieron. Ellos están intentando localizar a sus abogados, que ellos tienen cada uno un abogado de oficio correspondiente, y es tarea imposible. O no le cogen el teléfono o es imposible localizarlo. Lo que les piden es paciencia. Esto es muy complicado. Muy complicado porque ellos tienen su papel policial donde aparecen como mayores de edad. La determinación de la edad para establecer si son mayores o menores siempre es a solicitud de Fiscalía de los juzgados menores. Lo que pasa que antes de ese momento ocurre que estos chicos
tienen que ser recibidos, recepcionados por los servicios normalmente asistenciales de la Cruz Roja, intervienen todas las administraciones de asistencia social y se trata de recabar toda la información posible, además de las actuaciones policiales propias de este tipo de asuntos. Una vez que estos chicos se considera que no está claro su mayoría o minoría de edad, cuando no hay duda, se les trata como menores y se procede como tal. Cuando hay duda es cuando se tramita a través de la Fiscalía, y la Fiscalía es la que solicita al Instituto Nacional Legal que se haga una valoración de la determinación de la edad de estos chicos, que es entre 16 y 18, 17 y 19, 19 y 21, en base al desarrollo físico y mental de los chicos y el estudio radiológico, fundamentalmente del carpo, de la mano, de la evolución de la osificación y por otro lado de la evolución de la dentición. Para las personas migrantes, tener 16 o 18 años supone que se le aplique una legislación u otra en cuanto a los recursos a los que tienen derecho. Y en materia de recursos, los expertos en migración llaman la atención de lo que está ocurriendo en Canarias, donde afirman se limita la libertad de estas personas. Sin embargo, la policía ha recibido órdenes de limitar la libertad de estas personas sin autorización judicial, sin detenerlos, porque desde la delegación del gobierno se les dice que sí, que pueden viajar, que si tienen pasaporte pueden viajar, pero de hecho, cuando van a hacerlo, se les impide y de ahí viene después el colapso del resto de derechos. Son muchos los menores migrantes que han sido derivados a lugares que no les corresponden. Ponerlo formalmente en conocimiento de la Fiscalía y el Defensor del Pueblo es la vía legal para evitar que se vulneren sus derechos. Que se adopten medidas inmediatas, que es lo que exige la ley, y a esa persona se le dé trato de menor hasta que se resuelvan las dudas. El drama de los menores migrantes debe comprometernos como sociedad, porque la realidad es que seguirán intentándolo y volverán a jugarse la vida. Le dices a uno que esto es el peligroso y te dice, mira, si mañana vuelven a poner otros caicos, volverá. Porque ellos creen que no pueden estar ahí sin poder ayudar a su familia. Por eso arriesgan su vida. Esta semana, Sanidad informaba de que Canarias ya ha administrado más de 136.000 vacunas, más del 76% del material recibido hasta ahora. España, además, conseguía estos días salir de la clasificación de territorio de riesgo extremo gracias a la continua bajada de casos por cada 100.000 habitantes, tanto a 7 como a 14 días. En Canarias los ojos están puestos en el Reino Unido y en Alemania, dos de los principales países emisores de turistas. Sin embargo, los hoteleros canarios ya no están para celebrarlo y han reaccionado con mucha prudencia y reserva tras el anuncio de la desescalada en Reino Unido. El sector cree que la verdadera recuperación se iniciará en el mes de octubre. La vacunación contra la COVID-19 es el origen también de una petición que desde varios sectores se viene realizando hace tiempo y que esta misma semana ponía de acuerdo a todos los países de la Unión Europea. El pasaporte COVID-19 podría entrar en funcionamiento en verano. El propio presidente de Canarias se mostraba a favor de este documento. El pasaporte sanitario se active una vez que haya vacunación para tener un marco común e incluso trasladarlo al resto de los territorios internacionales. Lo que no podemos hacer es repetir lo que ocurrió en los meses del verano en la Unión Europea. Seguimos hablando de hoteles porque esta semana celebrábamos otro aniversario, el del confinamiento de un hotel en el sur de Tenerife tras el positivo de un turista italiano. Una imagen que en su momento abrió informativos nacionales e internacionales. Algo menos de un mes después fue confinado todo el país. La noche del 24 de febrero de 2020 se cerraban por 14 días las puertas de este hotel y es que se registraba en Tenerife el primer caso por coronavirus. Se trataba de un turista italiano que se hospedaba en este complejo turístico. Sanidad decidía confinar el hotel durante 2 semanas donde convivieron unas 1.000 personas, 700 huéspedes y 200 trabajadores. Y mientras tanto, en el exterior del hotel comenzaba un amplio dispositivo de seguridad y sanitario.
primero, identificar todos los positivos potenciales que hubiera allí y lo siguiente, conseguir minimizar los contagios dentro de lo que es el propio hotel. La incertidumbre estuvo presente, sobre todo durante los primeros días. Están acostumbrados a tener un entorno de seguridad, controlar absolutamente todo lo que va a ocurrir en sus vacaciones y se encuentran en una situación que van a estar confinados durante 14 días. Y es que el hotel pasaba a ser un hospital. Aquí creamos el área de información, aquí dábamos toda la información de las embajadas, etcétera, etcétera, se da la información aquí. Aquí había un grupo de trabajo que era justamente para asistencia de crisis de ansiedad, clientes que tenían nerviosismo, tensión, estrés, la teníamos aquí. Y aquí había otro grupo justamente que era para atender todo lo que eran los niños. Tenemos que de la noche a la mañana montar los alimentos para todos los clientes que teníamos, dando cobertura a todas las necesidades médicas que habían dentro del edificio. Teníamos que velar también por 250 niños que teníamos dentro del establecimiento de diferentes edades, atender todas las patologías que se presentaban. Que tenías que dejar a familiares y amigos un poco porque teníamos que estar allí pues muchísimas horas. Pero los días pasaban y la imagen dentro del hotel cambiaba. Si bien estaban confinados en el hotel, podían moverse con más libertad, con las medidas de precaución que se les explicó, y cuál era el grupo que debían permanecer en sus habitaciones para evitar ese contacto con el resto de turistas y con trabajadores. Gracias a la rápida actuación solo se registraron 7 contagios dentro de las 1000 personas. Esas 4 o 5 personas, si hubieran estado libremente dentro del hotel y libremente saliendo del hotel, el contagio hubiera sido mayor. Los huéspedes comenzaban a salir y el día 10 de marzo el hotel quedaba totalmente vacío. Los turistas regresaban a sus casas con sus PCR negativas. Propios turistas que sintieron al final la sensación de seguridad, de que estaban protegidos, cada vez que se iban nos daban las gracias. Terminaba la cuarentena así, siendo esta experiencia el preludio de lo que ocurriría a continuación. Han sido unos días llenos de noticias relacionadas con las relaciones y entendimientos entre PSOE, Podemos, Partido Popular y resto de partidos para renovar instituciones. Finalmente se anunció un consenso en los nombres que se pondrán al frente de la radio y televisión pública a nivel nacional, pero los acuerdos se quedaron ahí. Por delante quedan el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el de Cuentas o el Defensor del Pueblo. A pesar de estos primeros entendimientos, el Partido Popular asegura que no llegará a acuerdos en el que intervenga Podemos. La enmienda a la totalidad de texto alternativo. Comunico a este pleno y en este acto mi renuncia a la presidencia del Cabildo. Y otra nota política, Blas Acosta del Partido Socialista renunciaba esta semana como presidente del Cabildo de Fuerteventura. La dimisión se producía el mismo día en el que Sandra Domínguez, de Asambleas Municipales de Fuerteventura, tomaba posesión de su acta de consejera de la corporación. Una incorporación que abría la posibilidad a una moción de censura de Coalición Canaria y el Partido Popular, que se evita con esta dimisión. Paramos aquí para analizar en profundidad y casi de forma monográfica el proyecto de la ley trans que ha conseguido provocar una ruptura histórica dentro del feminismo de nuestro país. Nuestra compañera Raquel Pérez ha hablado con representantes de los diferentes colectivos para intentar aclarar los puntos más polémicos. Llevamos semanas asistiendo a la polémica surgida en torno a la popularmente conocida como Ley Trans, el nuevo proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Igualdad para regular los derechos y libertades de las personas trans. No solo ha dividido al gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, sino que ha generado un arduo debate social. El objetivo inicial del Ministerio de Igualdad era que el proyecto de ley se aprobara en el primer trimestre de 2021, pero todo apunta a que no va a ser así. El concepto trans engloba a todas estas identidades que se encuentran reconocidas en el nuevo proyecto de ley. Transexual son aquellas personas que no se sienten conformes con su sexo biológico y que inician la transición hacia el otro sexo. Transgénero son personas que se sienten de otro sexo sin que ello requiera transicionar. No binarias, no se sienten ni hombre ni mujer. Y personas de género fluido aseguran sentirse a lo largo de su vida hombre o mujer de forma indistinta. Soy Niurka, una mujer transexual que hoy también quiere visibilizarse. Soy mujer, madre de 4 hijos y me llamo Alex. Ninguna de estas opciones nos hacen más ni menos válidos
ni más ni menos trans. Hasta aceptarse a sí mismas, las personas trans atraviesan un duro camino personal cargado de incertidumbre y rechazo social. Sufren altas tasas de paro, hasta un 10% llega a vivir en la calle. Algunos casos acaban en suicidio. Sufrimos discriminación en las aulas, en el ámbito laboral, sanitario y en la vida social en general. Existe un amplio consenso en torno a la necesidad de corregir esta discriminación hacia las personas trans. Las discrepancias surgen en cómo hacerlo. ¿Cuál es la normativa actual en España? Contamos con 17 leyes en diferentes comunidades autónomas y son leyes además muy heterogéneas. Es decir, que si tú vives en Canarias o si vives en La Rioja o si vives en Galicia, los derechos que tienes son muy distintos. Desde 2007, la Ley de Cambio Registral permite que cualquier español mayor de edad pueda cambiar el nombre y sexo de su DNI sin necesidad de pasar por quirófano, pero debe cumplir una serie de requisitos. Tiene que presentar un informe de psiquiatría o de salud mental, tiene que tener al menos 2 años de hormonación y tiene que tener, por ejemplo, nacionalidad española. Es una ley que solamente se puede aplicar a personas mayores de 18 años, con lo cual deja fuera a la infancia. Todos los organismos internacionales abogan por erradicar esa idea de asociar la transexualidad con un trastorno, con lo cual por ahí tampoco nos estaba funcionando la ley. Desclasificas de las enfermedades mentales, cosa que estamos totalmente de acuerdo, a las personas trans en los catálogos de enfermedades mentales internacionales, los sacas de ahí y los metes en un cajón desastre que se llaman situaciones que afectan a la esfera sexual. Solo vamos a tratar desde el punto de vista sanitario las identidades de género que producen disconfort severo, un travestismo, un drag queen, una persona andrógina, una persona no binaria, no tiene que recibir tratamiento ni hormonal ni quirúrgico, y si quiere consultar por algún malestar, se hablará con esa persona cuál es tu malestar y por qué consultas. Uno de los mayores puntos de discrepancia de la ley trans es la llamada autodeterminación de género, que permite el cambio de sexo en el registro civil sin necesidad de presentar exámenes médicos o psicológicos y sin tener que cambiar de aspecto físico o de nombre. No necesitamos tutelajes ni del Estado, ni de la medicina, ni de la psiquiatría para que se nos reconozca quiénes somos. Una persona trans sabe desde el momento en que tiene conocimiento en la vida y empieza a caminar, su escuela, su vida real, sus juguetes, las pegas, sabe que está en un cuerpo con el que no se identifica. Nadie tiene que decirnos quiénes somos y quiénes dejamos de ser. Estamos reclamando el derecho a transicionar, a hacer una transición sin tener que estar obligados a tomar tratamientos hormonales. La autodeterminación dice que cualquier persona puede ir al registro civil y simplemente por decir que se siente mujer, pues ya le van a hacer todos los trámites para la obtención de un DNI. No se necesita diagnóstico de disforia de género, no es necesario someterse a terapia psicológica, no es necesario acreditar deseo de permanencia en el nuevo sexo, simplemente por mera declaración de voluntad, es decir, que un hombre diga me siento mujer ante el registro civil, pues ya sea mujer a todos los efectos legales. Estoy en contra de la autoidentificación de personas trans, como estaría en contra de la autoidentificación de personas que digan que tienen discapacidad. Las cosas en los estados de derecho hay que certificarlas y demostrarlas. Otra de las grandes discrepancias es en el trato a los menores. No necesito ningún tratamiento ni que nadie me diga quién puedo ser. Que sea pequeña no significa que no sepa quién soy. La ley adelanta a los 16 años la edad en la que se puede cambiar de sexo sin consentimiento de los padres. También podrán recibir antes bloqueadores hormonales que frenen la pubertad y acelerar el cambio de sexo y nombre en sus documentos oficiales. Los niños tienen derecho a ponerse su propio nombre, a identificarse y a llevar el tratamiento hasta la medida que cada personita diga. La norma reconoce los derechos de las personas menores trans, por ejemplo, en los entornos educativos y sanitarios. Cuando hay un reconocimiento de su identidad, cambia hasta la expresión de sus ojos. Son realmente quienes ellos quieren ser, quienes ellos son. Nadie puede ser feliz sin ser uno mismo. Una ley que les permita llamarse por el nombre que quieren llamarse, ser identificados con la vestimenta que ellos, ellas o ellas quieran vestir, usar los baños que quieran y que necesiten, llevar un tratamiento dentro de la sanidad que les ayude a vivir una vida lo más confortable y lo más normalizada posible. Los bloqueadores de hormonas están pensados para una población infantil que tiene un desarrollo de la pubertad temprano, con lo cual los ensayos médicos que existen y que validan ese medicamento
están pensados para la población infantil. No estamos en contra en absoluto de bloqueo puberal. Lo que estamos en contra es de poner un bloqueo puberal en un menor de 11 o 12 años que acabe de llegar la semana pasada a la unidad y que no tenemos ninguna constatación de que tiene estable su disforia. Necesita estar con nosotros un tiempo. Lo que no puede ser, lo que dice también la ley, te autoidentificas, la familia o el menor decide e impone su criterio sin hablar de plazos. Cuando se bloquea la pubertad, se bloquea 2-3 años, dejas a la persona sin que haya crecimiento óseo. La maduración cerebral se está estudiando. Los bloqueadores, es verdad que hay un debate sobre ese tema, pero ¿cómo le dice a un niño trans que le va a bajar la regla? Eso hay que vivirlo, ¿eh? Hablamos de niñas y niños entre 9 y 13 años, tomando decisiones trascendentalísimas que van a afectar el resto de sus vidas. Sabemos que más del 85% de niños y niñas que manifiestan disforia o incongruencia de género durante su niñez la superan en la adolescencia. Desde los 7 años que no me he sentido hombre. Tengo que empatizar con esos pequeños, pero no quiere decir que bueno, pues se dé la libertad de empezar con esa hormonación cruzada, que la elijan ellos, digamos. Yo creo que esto hay que tener muchísimo cuidado. Es un proceso lento, difícil y tedioso, ¿no? El acompañamiento médico es fundamental. Otro punto polémico. Muchos colectivos feministas denuncian que esta ley trans inicia un borrado de la mujer al favorecer el concepto de género sobre el de sexo biológico. ¿Existen mentes de mujeres y mentes de varones? Yo llevo 23 años siendo profesora y llevo 23 años educando para que erradicar el prejuicio de que el fútbol es de chicos y las chicas que juegan al fútbol pues son menos chicas. Mentira. Las cosas, las aficiones, los gustos, las formas de ser no tienen nada que ver con el hecho de ser varón o ser mujer. Si se hacen políticas públicas para compensar esa desigualdad inicial de las mujeres, pero ahora cualquiera va a ser mujer por decirlo, esas políticas públicas dejan de tener sentido. La ley dice que se puede cambiar de sexo tantas veces como uno quiera. Entonces esto no va de personas transexuales. O sea, esto va de borrado jurídico del sexo. La ley quiere proteger a un 1% de la población, pero está desprotegiendo a un 52% que somos las mujeres. Es una ley que realmente no tiene ni pies ni cabeza y lo que hace precisamente es borrar a la mujer. Se van a borrar a las mujeres. Es que cualquiera va a poder decir que es una mujer trans. A veces esos temores están sostenidos sobre bulos o sobre ideas erróneas. También existe polémica acerca de eliminar la categoría de hombre o mujer en el DNI, por la participación de personas trans no hormonadas en categorías deportivas femeninas, por cómo puede afectar la ley trans a la aplicación de la ley de violencia de género, por la posibilidad de que unos padres pierdan la custodia de su hijo por no apoyar un tratamiento hormonal temprano, o por las cuotas para personas trans en oposiciones. Es necesario mucho diálogo para acercar posturas. Me da igual cómo se llama el partido político, pero esta ley se tiene que aprobar. Nosotros no vamos a dar un paso atrás. En el caso de mi hijo menor, él ha querido someterse a una hormonación, pero su hermano, que también es una persona trans, no está dispuesto a someter su cuerpo a un tratamiento hormonal. Las dos son personas trans. Lo que queremos precisamente es el libre desarrollo y el pleno desarrollo de la personalidad y de la dignidad de todas nuestras hijas, hijos o hijas. El reconocimiento social de la situación de las personas trans conlleva una mayor aceptación y yo creo que hay una parte simbólica muy importante de esta ley que tiene que mejorar la vida de las personas trans de todas las edades. Estoy absolutamente convencida que la sociedad mirará para atrás a esta etapa y dirá qué es lo que estábamos permitiendo en nombre de la diversidad. Querer basar una ley en un sentimiento, en una individualidad, no tiene sentido. Nos ha costado muchísimo llegar a donde hemos llegado como para que ahora otras personas que no son transexuales están decidiendo por nosotras. Más que nuevas leyes que prometen y son declaraciones de intenciones, pero que luego no resuelven el tema ni de las listas de espera, ni de la estabilidad laboral, ni de las cuestiones de integración escolar a fondo, etcétera, más que hacer nuevas leyes serían que se cumplan las que hay, dotando y escuchando a estas personas. El Ministerio ha demostrado que no quiere dialogar con profesionales, sino solamente con los afectados. Es como si tú fueras a hacer una ley de educación y solo hablaras con los alumnos. Igual que la imagen que estás viendo ahora, me lees como hombre, quiero
que al resto de las personas trans se les lea con el mismo respeto que me están leyendo a mí. Podemos discutir sobre las ideas, podemos pensar cuál es la mejor manera de otorgar derechos para las personas trans, pero yo no voy a aceptar un debate en el que se insulta a la gente. Un debate, bueno, pues sí, yo creo que sería muy positivo, pero siempre manteniendo pues el respeto. A nosotros nos interesa mucho la seguridad jurídica de esta norma, precisamente porque no queremos dejar en indefensión ni a nuestros hijos trans ni a nuestros hijos que no son trans. El rey Felipe VI presidió el 40 aniversario del fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Radio Televisión Canaria dedicó ese día gran parte de su programación a recordarlo con algunas de las personas que vivieron ese momento. Es el sonido que marcó para la historia el 23 de febrero de 1981, Congreso de los Diputados. Y son esas imágenes que no se me podrán olvidar en la vida. Lo más dramático que ha ocurrido, yo creo que en la democracia española... Varios guardias civiles y el teniente coronel Antonio Tejero irrumpieron en el hemiciclo. Comenzaba el golpe de Estado, 18 horas de máxima tensión, sobre todo para los diputados secuestrados en el interior, entre ellos los canarios. Yo creo que fueron unas horas extraordinariamente peligrosas, no solo para la democracia en su conjunto, sino también personalmente. Con pasión, con felicidad luego. Es la segunda reacción que tengo de haber superado aquel evento tan dramático que padecimos. El teniente general Jesús González del Hierro tuvo papel protagonista. Lo que poca gente conoce, el que convenció a Milán del Bosch a última hora de que retirara los tanques fue González del Hierro. En Europa y también en España, pues hemos olvidado de educar de esa historia reciente a las gentes nuevas para que no cometan errores que en el pasado se cometieron. El 23F ha sido una vacuna para el Ejército y las Fuerzas Armadas. Hoy es impensable un golpe de esta naturaleza. Un episodio histórico que cumple ya 40 años. El rey emérito Juan Carlos I era noticia también a finales de semana, pero por una razón bien distinta. Se hacía público el pago de más de 4 millones de euros para intentar regularizar su situación con la Hacienda española. Las rentas no declaradas, en este caso, superaban los 8 millones en pagos en vuelos privados realizados hasta el año 2018 y nunca declarados. De esta forma se intenta eludir el delito fiscal. Y cuando estaban a punto de cumplirse 5 años de su desaparición, esta semana se volvía a reactivar la búsqueda de Juana Ramos. Ha sido un llamativo dispositivo seguido por cerca con nuestros compañeros de Gran Canaria, en el que no ha faltado los drones, los cuerpos militares, perros de búsqueda y hasta simulaciones para intentar descubrir qué pudo pasar con el cuerpo de esta vecina de La Paterna. Su expareja sigue siendo por el momento el único sospechoso de su desaparición. Existe el convencimiento en el ámbito jurídico de que Miguel Ramos, en libertad, al no haber suficientes razones legales para retenerlo, sabe qué pasó y dónde está su cuerpo. Pues terminamos aquí este repaso por lo que ha sido la actualidad de la semana. Nos vamos recordando el trabajo de otros compañeros, en este caso los fotógrafos de prensa y concretamente el de Fran Payero, que ha fotografiado con su particular estilo a los migrantes acogidos en los campamentos de Las Raíces. Pues con parte de su trabajo nos vamos a despedir esta semana. Ya sabes, se quedan ya con toda la actualidad en los Telenoticias Fin de Semana y pueden seguirnos también a través de nuestra página web y redes sociales. Nosotros volvemos a vernos en tan solo 7 días. Que descansen. Adiós.